Nuestro siguiente invitado es el experto internacional doctor Gerardo Eto Cruz, del Perú, abogado de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, y doctor en Derecho Público en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Fue magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Su tema, multiculturalismo, consulta previa y constitución ecológica. Mis primeras palabras, como debe ser de rigor, pero más que por rigor, porque me sale pletóricamente el corazón, es gratitud y agradecimiento a nuestro presidente de esta Corte Constitucional, modelo, arquetipo, aliento y ejemplo de América Latina, que es la Corte Constitucional de Colombia, en la presencia y en nombre del doctor Luis Ernesto Vargas, quien estoy tomando debida nota que proviene de un pueblo llamado Cajamarca, que también tiene comunes denominadores con el Perú, porque también hay un pueblo que se llama Cajamarca, y aquí mi esposa presente, Irene, que no me deja venir solo acá a Colombia, y ella me viene a acompañar, es también de Cajamarca, y si hubiera existido el tema de la consulta previa, no hubiera habido la tragedia Conga, y si hubiera existido el tema de lo que es la consulta previa, no hubiera existido los problemas megaambientales que existe, y si hubiera existido la consulta previa, no hubiera existido la tragedia de Bagua, que supuso una actitud instintiva del mundo indígena que liquidó más bien a muchos policías, porque no fueron objeto de consulta un paquete de decretos legislativos que debieron ser objeto de consulta en el marco de un desarrollo del TLC. Al margen de este introito, que es un poco emotivo, debo rebobinar ya mi ratio, mi excurso teórico. Cuando me pidió el presidente que hablara sobre consultas previas, le dije muy contento, aleluya, voy a ponerme a estudiar. De pronto entré en un pánico existencial, porque hablar de consulta previa acá en Colombia es como venir a hablar o vender hielo a un país de esquimales, porque Colombia, y aquí tengo efectivamente la producción de fallos, tiene exactamente por lo menos 77, pero de las que yo he chequeado son 24 puntuales sobre consultas previas, y nosotros apenas hemos desarrollado 10. Pero en fin, hace pocos años hemos empezado nuestra Indo-Iberoamérica a celebrar los onomásticos constitucionales, los cumpleaños de nuestra independencia, de nuestra América morena frente a la metrópoli que fueron los conquistadores que vinieron, conquistaron, expoliaron, como diría Neruda, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se llevaron muchas cosas y nos dejaron otras cosas, que eran pepitas que se le caían de las alforjas, de los yelmos. Nos dejaron el oro, que era el idioma. Pero en este bicentenario que se está celebrando, el Perú va a ser el último país de cumplir el bicentenario en el 2021. Son 500 años de conquista. Y en estos 200 años, recién los diversos países latinoamericanos han empezado a tratar de reivindicar a los pueblos autóctonos que fueron expoliados por la conquista iberoamericana o ibérica. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en estos 200 años, las primeras constituciones que empezaron a forjarse, paradójica o contradictoriamente, la Constitución norteamericana, que fue la primera constitución de 1787, curiosamente ya regulaba en una cláusula, artículo 1,
sección 9, párrafo 3, que el Capitolio, el Congreso, podía realizar tratados con las tribus indias. O sea que la primera Constitución ya atisbaba y regulaba. Y la primera Constitución que tuvo influjo en América Latina, que fue la Constitución de Cádiz, que hace poco se ha celebrado también el bicentenario de 1812-2012, ya regulaba también, por aquí tengo la nota, en el artículo 335, inciso 10, que se debería velar por el progreso y la conversión de los indios infieles. Me hace recordar a Bartolomé de las Casas cuando polemizó con Juan Ginés de Sepúlveda en 1550 si nuestros pueblos autóctonos eran o no seres humanos. De ese íter legislativo o evolutivo del pensamiento constitucional, recién empieza en estos 200 años a reivindicarse. Es probable que si se quisiera auscultar, no normativamente, fuera de las normas internacionales, convenio IT 169, etcétera, etcétera, el tema de la consulta previa, podríamos encontrar un punto original que es el vasto movimiento reivindicatorio indígena a nivel planetario, y que aquí en América Latina se bifurcó en dos grandes rubros: el pensamiento político latinoamericano y el movimiento literario indígena, que es pletórico en toda América Latina. Y en ese contexto, pues, es que posteriormente ya los diversos tratados han empezado a cuajar y hoy por hoy ya se empieza a hablar y a tomar cuerpo de lo que es el tema de la consulta previa. Pero cuando me pidió nuestro presidente Luis Ernesto Vargas que hablara sobre la consulta previa en el medio ambiente y su influjo en el medio ambiente, empecé a desarrollar y de pronto me encuentro que habría una suerte de base teórica que Cartagona respalda, blinda y legitima a la consulta previa. ¿Y cuál es? El multiculturalismo. El multiculturalismo, voy a ser un poco audaz, no soy profesor de filosofía, pero el multiculturalismo, para empezar, es un concepto polisémico, supone varios significados. Pero antes de desarrollar un poco el multiculturalismo, habría una suerte de antecedentes en esto que hoy se llama multiculturalismo y constituyen instrumentos para poder apreciar las diversidades multiétnicas en los territorios de un Estado. Y uno de ellos es prácticamente Hermann Heller. Me explico, y sobre todo me dirijo para los que son estudiantes de Derecho, no para los eruditos. En todo Estado existen tres elementos: el pueblo, el territorio y el poder político más su soberanía. Poder político es consustancial a ellos la soberanía. Todo eso desde Georges Jelinek, padre de la teoría del Estado, se ha quedado consolidado así. Pero antes que muera Hermann Heller, por los años 30, pergeñó que el Estado tendría un cuarto elemento. De ahí que, digo yo, es uno de los puntos de entronque del multiculturalismo. Y sería el elemento cultural, que Hermann Heller ya lo atisbaba en su obra clásica Teoría del Estado. Y que junto, estaba rechequeando ahí, con Mannheim, que escribió Ideología y Utopía, que fue objeto también de una extraordinaria crítica por Benedetto Croce, que fue uno de los sociólogos de la cultura, coincidieron en desarrollar estas tesis. Hermann Heller es uno de los 4 gigantes de Weimar, de los 4 pensadores de profundas garras afiladas del pensamiento europeo: Hermann Heller, Hans Kelsen, Carl Schmitt y Rudolf Esmen. Rudolf Esmen tuvo como pupilo a un joven que después habría de brillar con luz propia,
con Rangés. Y con Rangés, uno de los máximos exponentes del pensamiento germano occidental, tuvo un discípulo que vive y él mismo se reclama nieto de los gigantes de Weimar. ¿Quién? Peter Heberle. De manera que Peter Heberle está retomando la tesis primigenia, agüita con un poquito de trago para poder hablar. Peter Heberle está retomando la tesis de que el Estado sí tiene un cuarto elemento que es la materia cultural. Tan es así que hasta hace algún tiempo él escribió en 1982 una obra que es La ciencia constitucional de la cultura y que ha sido fruto de un colectivo por muchos autores en donde le rinden pleitesía al amado maestro Peter Heberle, que ya entró en jubilación. Pero Peter Heberle es uno de los que ha desarrollado, pero luego viene otro, Charles Taylor, que escribió en 1992 El multiculturalismo y la política de reconocimiento. Y luego hablamos también de, no sé cómo puedo pronunciarlo, Kimblica, que es el que también ha planteado, ha pergeñado el tema de lo que es el multiculturalismo. En buena cuenta, para quintesenciar, el multiculturalismo, entre otras cosas, puede significar, y todas son válidas, que es una corriente ideológica del siglo XXI. Dos, que se presenta como un proyecto político para que los estados, en sus políticas públicas, asuman una capacidad de talento y de inteligencia, y no del desvarío que nos someten todos los gobernantes, en tratar de entender y comprender, sin el afán del asimilacionismo, la diferenciación que existen en diversos pueblos que deben ser armonizados en convivencia y tolerancia con los demás, que es el contramayoritarismo, que es la sociedad mayoritaria que no respeta a las minorías. Y también se habla de que podría ser una suerte de movimiento ecológico. Fuera y como fuera, lo importante es que el multiculturalismo es una reacción frente al asimilacionismo y trata de que los grupos minoritarios expresen su identidad y su diferencia en armonía con los demás. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el multiculturalismo? Aquí yo he revisado algunos materiales y he podido apreciar que los escenarios son, entre otros, los siguientes. De cajón, lo primero, las sociedades contemporáneas enfrentan a grupos minoritarios que exigen el reconocimiento a su identidad y a sus derechos. Primer gran viga de entronque. Dos, solo en lo que atañe a los grupos minoritarios hay una babélica discusión conceptual y un poco despectiva de cómo regular sus políticas respecto al nomen juris de los pueblos indígenas, ¿no? Aborígenes, nativos, silvícolas, minorías étnicas, minorías nacionales, poblaciones tribales, poblaciones semitribales, minorías lingüísticas, pueblos no contactados, en fin. En eso también no se ha decantado su conceptualización, ¿no? Solo en materia de lenguas, esto sí, por eso estamos en Colombia, estamos en la tierra de nuestro amado Gabo. Gabo acuñó en el marco del realismo mágico Macondo. Macondo es toda nuestra Indo-Iberoamérica. Macondiano es lo que voy a decir. Solo en materia de lenguas indígenas, el multiculturalismo informa que en América Latina existen 671 pueblos indígenas con sus propios idiomas. Y bueno, las comunidades nativas, indígenas o pueblos autóctonos vienen planteando que no solamente se reconozca el tema de la consulta previa, etcétera, etcétera, sino lo que ha planteado nuestro querido amigo Mauricio, que se
no sea un rito formal, sino que la consulta previa tenga efectos vinculantes. Si no, de nada serviría el tema del derecho a la participación, ¿no? Otro tema de enfrentamiento, los derechos sobre tierras, territorios, recursos naturales constituyen hoy en día el centro de gravitación de la discusión de las consultas a nivel de las reivindicaciones planetarias. Y finalmente, el multiculturalismo exhorta lo siguiente: ¿cómo debe tener lugar el acomodo de las minorías etnoculturales en términos de justicia, tanto con el Estado-nación como con las principales instituciones políticas? En fin, son una serie de planteos y de retos que hoy, en el horizonte contemporáneo, se tienen que los gobernantes, básicamente, desarrollar a partir de los marcos teóricos. ¿Cuál ha sido la posición del Tribunal Constitucional peruano respecto al multiculturalismo? El tribunal ha dicho que el multiculturalismo debe ser comprendido en dos ámbitos, en dos rubros, como la descripción y observación de determinada realidad social y también como una política del Estado que en base al reconocimiento de tal realidad pretende reconocer derechos especiales a minorías estructuradas e identificadas en torno a elementos culturales. Yo he tratado de revisar la Constitución nuestra, cuáles serían los enunciados normativos que de una u otra manera reflejan esta concepción multicultural. Y enumero solamente todas que casi coinciden con América Latina. El artículo primero, que es que la persona es eje, centro y fin en sí mismo, ¿no? El derecho a la identidad, omito el articulado, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad, la libertad de información, el derecho de acceso a la información, el derecho de asociación, el derecho a la propiedad, el derecho a la participación en la vida política de la nación, el derecho a la identidad étnica y cultural, el derecho a usar su propio idioma, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, el derecho a la salud, el fomento a la educación intercultural, bienes culturales declarados patrimonio cultural de la nación, idiomas oficiales y lenguas aborígenes. Aquí también hay una cosa muy internacional, Ciudad del Cusco como capital histórica, tratados que forman parte del derecho nacional, los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, la promoción de la Amazonía, el derecho de propiedad sobre las tierras de comunidades campesinas y nativas, la imprescriptibilidad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, el respeto a la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, las comunidades campesinas y nativas que pueden ejercer su jurisdicción en los marcos del derecho consuetudinario y un largo etcétera, que son entronques comunes con todas las demás constituciones latinoamericanas. ¿Cuál es el rol, sigo todavía en el rubro del multiculturalismo, cuál es el rol que deben jugar las jurisdicciones constitucionales de Latinoamérica en el marco de la consulta previa a través de estos instrumentos de apreciar con el instrumental que suministra el multiculturalismo? Muy sencillo. Ustedes saben que la jurisdicción constitucional ha de significar la afirmación y defensa de la supremacía de la Constitución y de la tutela de los derechos fundamentales. En consecuencia, todos los miembros de los tribunales, salas o cortes constitucionales deben desde su esclerótica establecer una hermenéutica también metajurídica o metaconstitucional, esto es, interpretar desde cánones que son visiones interdisciplinarias, porque no nos olvidemos que el multiculturalismo pues se utiliza en la filosofía política, en la sociología política, en la ciencia política, en el derecho, y en el derecho se bifurca en la sociología jurídica y en el derecho constitucional, y aparte en el derecho procesal constitucional, y dentro del derecho procesal constitucional en la interpretación constitucional. Bien, empecemos a conversar un poco sobre la consulta previa,
Permítaseme aquí hacer un breve introito antes de arribar a un enunciado de conceptualización. Quiero desarrollar un rubro que sería las bases, principios o fundamentos del régimen de la consulta previa. He podido apreciar que habría fundamentos de carácter principista, para empezar, fundamentos de carácter principista, y son más o menos los siguientes. Uno, el principio de la dignidad humana. Ustedes sabéis que toda persona, cuando uno nace en el reino de este mundo, es detentador y recipiendario de derechos, porque toda persona, por ser tal, es digna y detentadora de derechos, en su nostridad, en su individualidad o en su expresión colectiva. Este es un marco, este es un prius axiológico valorativo que fundamenta y legitima la figura de la consulta previa. Luego tenemos el principio del derecho a la participación, que podríamos decantar que el derecho a la participación es el género y la consulta previa es la especie. No es necesario confundir, no son conceptos intercambiables, porque la participación ha de significar que toda persona, natural o jurídica, puede participar en el manejo de la res pública, de la cosa pública, y la participación se expresa a través de diversos institutos: la remoción, la revocación, la rendición de cuentas, el referéndum, la iniciativa popular en la formación de las leyes, la elección de los jueces, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, mientras hablaba el profesor Mauricio, yo rebobinaba, hay que hacer un distingo entre lo que podría ser el referéndum abrogatorio con normas que pueden ser objeto de afectación medioambiental, y no es necesario que sea consulta previa, no es consulta previa, sino abrogar una norma que puede afectar a algunos pueblos territoriales, ¿no? En todo caso, tenemos pues el tema del derecho a la participación. Luego tenemos en los fundamentos principistas el principio a la libre determinación de los pueblos. Estas sí son palabras mayores, porque vienen de los predios del derecho internacional público. Un poquito más de pisco peruano. Allí ha habido la única falla, que no me han suministrado el pisco peruano, que es lo que permite ser más dúctil. Ya viene. Después para la noche sí nos han avisado que va a haber la chanchita, ¿cuál es el plato especial? La lechona y el tamal, mi querido. Con eso nos vamos a coronar. Más el aguardiente, desde luego. Queridos amigos, estoy hablando del principio de la dignidad humana, del derecho a la participación, y me toca aquí hablar sobre el derecho a la libre determinación o autodeterminación de los pueblos. Aquí es necesario afinar fino, porque en materia de este tópico, el artículo 1 de los dos tratados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regulan el tema de la autodeterminación, y sobre todo el artículo 8 del decálogo contenido en la acta final de Helsinki de 1975. Pero una cosa, el derecho a la autodeterminación de los pueblos era un derecho primigenio de los pueblos coloniales para separarse de la metrópoli. Eso no es consulta previa. La consulta previa sería en este caso matizar la posibilidad que tendrían ciertos grupos minoritarios, no para hacer secesionismo o separatismo, sino para que se les respete su ámbito territorial, en la cual esa concepción panteísta, anímica, esa identidad espiritual se ve afectada por las garras de la civilización. Bien, y finalmente, como quinto fundamento principista, tendríamos el derecho a la identidad étnica y cultural. Conceptualmente, la identidad en términos genéricos, y eso es lo que hablaba Taylor, porque Taylor, cuando desarrolla el tema del multiculturalismo, desarrolló y conceptualizó el tema de la identidad y del reconocimiento. Él plantea que el derecho a la identidad es el derecho a ser uno mismo, el derecho a ser uno mismo.
Y en el marco de esta conceptualización, el derecho a la identidad étnica ha de significar el derecho de pertenencia de una persona en un grupo colectivo vinculado por una serie de afectos, sangre, raza, idioma, común, religión, tradición, costumbres, idiosincrasia y un árbol, etcétera. Bien, pero aparte de los fundamentos principistas, habría un fundamento de carácter normativo que aquí lo bifurco en dos ámbitos: tratados internacionales y bloque de convencionalidad. Y aquí mejor me voy a tiro seguro a los tratados internacionales, que son, solamente voy a enunciar, que es el convenio OIT 108, que es el primigenio, el convenio 108, que reguló los pueblos indígenas y tribales en 1957, que fue el marco previo para recién en 1989 se desarrollara el convenio OIT 169 sobre pueblos indígenas tribales en países independientes. Luego viene la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Los tratados de orden regional le llamamos nosotros, a partir de Sergio García Ramírez, que enunció pues el famoso, el tema del bloque de convencionalidad, sería la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Pero también hay un pequeño stock en este sistema interamericano, que son otros instrumentos que es bueno enunciarlos: la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Machu Picchu sobre la democracia, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la pobreza, y el proyecto de la Declaración Americana sobre los derechos de pueblos indígenas. Fuera de estos fundamentos de orden de tratados, habría aquí también una suerte de fundamento de jurisprudencia convencional, que aquí tengo, no lo voy a enunciar, pero son muchos los fallos de la Corte Interamericana que ha fallado sobre materia de consultas previas y que constituye doctrina convencional, jurisprudencia convencional y cosa juzgada convencional, y que es erga omnes, doctrina para todos los países signatarios de nuestra Indo-Iberoamérica. Luego tendríamos los fundamentos de orden normativo nacional, que en este caso serían las constituciones y las leyes ordinarias que desarrollan. Yo he podido apreciar aquí, fruto de otra bibliografía, que aquí tengo que hacer una alusión. El profesor Michel Prieur, cuando hablaba del medio ambiente, por aquí lo veo el profesor, hablaba de 177 constituciones que hoy regulan el medio ambiente de 193 países. Y por lo tanto, el tema de la regulación medioambiental es un tema universal, pero de los 177 países que regulan el medio ambiente, 98 regulan el derecho a un medio ambiente sano. En lo que atañe a la regulación de los pueblos indígenas, solamente tenemos 25 países que voy a enunciarlos: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Federación Rusa, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Suecia y Venezuela. Fuera de estos marcos constitucionales, se requiere ineludiblemente políticas legislativas que implementen las cláusulas de la Constitución y lo que está establecido en el convenio OIT 169, ¿no? Luego de estos fundamentos habría también ya una base que es la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, y es aquí donde yo tomaba debida nota que, por ejemplo, Argentina tiene un fallo, Bolivia tiene 3, Chile tiene 3, Colombia específicamente tiene 24, Ecuador 1, Guatemala 2, Nicaragua 2, Panamá 1. El Perú ha desarrollado prácticamente 10. Permítame solamente ya enunciar una conceptualización de lo que podría entenderse por consulta previa.
La consulta previa, queridos amigos, es un derecho fundamental. Pero cuando yo digo aquí derecho fundamental, habría aquí una pequeña discusión. ¿Derecho fundamental o también derecho constitucional o derecho humano? Porque en realidad la consulta previa básicamente dimana de un tratado internacional y no de constitución, ¿no? Bueno, sería un derecho fundamental que ostentan no las personas naturales o individuales, sino entes colectivos. Pero aquí también habría que hacer otra discusión. Supongamos que una comunidad nativa no quiera exigir una consulta previa por X razones, ¿podría una persona individual plantearla dentro de los marcos de la legitimidad procesal para que se tutele derechos difusos, transindividuales, colectivos, supraindividuales? Yo pienso que sí. Bueno, es un derecho fundamental, no de carácter individual, sino colectivo, expresada en los pueblos originarios, nativos o comunidades indígenas. Se trata de un derecho de carácter instrumental. Y aquí yo tomaba nota de lo que hablaba la profesora Eugenia Ponce León cuando comentaba en el primer día que hoy por hoy todo se está subsumiendo en la consulta previa. El tema de la propiedad, el tema de los territorios, no. El tema de la consulta previa es un instrumento para hacer valer diversos derechos de este sector minoritario, ¿no? En consecuencia, es un derecho habilitante para la garantía de los demás derechos que se reconocen a las comunidades, porque les permite espacios para el diálogo y la inclusión en los proyectos que tendrían directa implicancia en el territorio donde se asientan. Subyace en la consulta previa un diálogo intercultural entre los pueblos consultados que no deben ser simples receptores, que no es una actitud pasiva, sino que ellos expresen sus puntos de vista. Todo derecho fundamental tiene límites y contenido. ¿Cuál sería el contenido esencial de la consulta previa? Pues, 1, el acceso a la consulta; 2, el respeto de las características esenciales del proceso de la consulta; y 3, la garantía del cumplimiento de los acuerdos arriba consultados. El Tribunal Constitucional peruano sí ha sido explícito. La consulta previa como límite no tiene naturaleza de veto, no veta. De tal manera que si la comunidad nativa se sometió a una consulta y después dice y patea la pelota, bueno, ese es otro problema, porque también no se trata de que todo derecho fundamental es absoluto, es relativo. ¿Sobre qué materia? Ya se ha dicho, sobre consultas, sobre medidas legislativas o administrativas. Yo quiero reivindicar un tema ya porque se nos están planteando el tiempo. Yo realmente soy muy puntual en el tiempo. Quiero reivindicar un tema y con esto termino. ¿Qué pasa si en América Latina diversos países no han implementado por ley ordinaria la consulta previa? ¿Se puede exigir por el convenio OIT 169? La respuesta es sí. Pero el Tribunal Constitucional peruano, en un fallo que me cupo tener el honor de desarrollarlo, hemos creado, encriptadamente por cierto, la figura de la inconvencionalidad por omisión, que consiste en algo así como la figura de la inconstitucionalidad por omisión. La inconstitucionalidad por omisión consiste en que cuando hay normas programáticas que requieren de leyes ordinarias para que pueda tener vigencia esa cláusula constitucional y el legislativo o el Estado no desarrolla, es contumaz, omisivo, renuente en no desarrollar esa política legislativa, se genera el fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión. Traspolemos ese concepto a tratados internacionales que exigen a los estados signatarios que desarrollen políticas legislativas y el Estado es contumaz, omisivo y renuente en no desarrollarlo. Ahí se genera también una figura de inconvencionalidad por omisión. El Tribunal Constitucional peruano dijo que a 15 años de haberse suscribido el convenio OIT 169, ya pues, caballero, desarrolle su ley. Exhortó, intimó al Estado a que produzca la ley y efectivamente se produjo esta ley que hoy actualmente rige. Finalmente quiero señalar algo que ya es un poco político, pero yo antes de venir chequeé las últimas noticias del país
Y me preocupó que uno de los altos representantes de la Sociedad Nacional de Industria y de los empresarios peruanos, porque recién van a implementarse 4 consultas previas en el país, dijo lo siguiente: no todo aquel que se ponga plumas en la cabeza va a estar exigiéndole al país que se haga consultas previas. La consulta previa es un instrumento para que se concilien extremos, es una suerte de sincretismo armónico entre inversión y el respeto al planeta Tierra, que justamente los pueblos autóctonos y originarios son los más llamados, porque ellos tienen esa concepción panteísta de tutelar y proteger nuestro planeta Tierra. Porque si no vemos de esta, la próxima guerra mundial que haya va a ser solamente con flechas y ondas. Muchas gracias.